Bueno, es el último sermón, hermanos de Santiago. Espero que hayan aprendido tanto como yo, hayan sido animados, sus corazones también, desafiados, exhortados, animados en poder poner en obra y también reconocer cuando es una verdadera fe, que es más que nada lo que vemos en esta carta. El último sermón de Santiago, el último sermón que tuvimos, el tema era de Santiago, era el tema de perseverar, ¿no? De cómo poder esperar la venida del Señor. Hablaba de ser paciente, da el ejemplo de Job, ¿se acuerdan? Que cómo Job perseveró aún a pesar de las circunstancias terribles en las que estaba pasando, cómo él perseveraba hasta el final, y después terminó diciendo, antes, Señor, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y esperemos que la palabra de Dios eso haga, ¿verdad? Que no solamente sea oída, sino que realmente sea algo real en nuestra vida, que podamos experimentar y seguir conociendo a nuestro Señor, no solamente con información en nuestra cabeza, sino con transformación de nuestro corazón y nuestra vida. Poniendo un poquito más, hablando del contexto, el contexto de toda la carta, recordamos que es la fe que es verdadera, tiene obras, ¿se acuerdan? Ese es el argumento que vemos acá, el que dice que tiene fe, y dice muchas veces el que dice que tiene fe, pero no hace esto, dicen, realmente tendría uno que dudar si hay una verdadera fe. Hay frutos visibles en ese aspecto, en la vida cristiana, y Santiago aquí va a terminar dándonos nuestras últimas exhortaciones, algunos temas variados también, pero termina hablando y exhortándonos ante la realidad que se vive en la verdadera fe. Como veíamos hace un momento en la clase bíblica, a veces cuando se habla de la fe, del seguir a Cristo, se piensa que no hay dificultades, que no debe de haber enfermedad, que no debe de haber todo eso, y se piensa que es así la vida cristiana, o que la vida es, dijéramos, color de rosa, pero esa no es la realidad. Santiago va a decir, esa no es la realidad que vemos acá. La realidad que vemos en cuanto a la vida cristiana, la vida con Cristo, es que muchas veces va a haber aflicciones, pero también va a haber alegrías. Va a haber pecados, pero también va a haber confesión. Va a haber también restauración aún de personas que se han alejado o que han caído en pecado, y eso es la gran noticia que tenemos y la gran esperanza que tenemos. Y aunque las tormentas o las dificultades vengan a nuestra vida, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante, y eso es lo mejor que tenemos a Cristo. Lo mejor que el Evangelio nos da no es la salvación de nuestras almas, es Dios mismo. Nos dio a sí mismo para que pudiera habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que el título que vamos a ver ahora, terminando, es la verdadera fe. La verdadera fe. Y hablando un poquito de esa perseverancia que tenemos, el argumento que tenemos es: la verdadera fe vive perseverando y fructificando hasta el final. La verdadera fe vive perseverando y fructificando hasta el final. Eso es lo que vamos a ver aquí de manera en este pasaje. El primer punto que vamos a ver ahí es en capítulo 5, versículo 12. La última vez llegamos hasta el versículo 11, pero ahora comenzamos con el 12. Y voy a comenzar a darle lectura. Dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Es claro, ¿no? Diciendo, cuando hables, cuando prometas algo, dice, no hables, no jures, no necesites jurar, sino que más bien tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces lo que vemos aquí en el primer punto es: la verdadera fe se vive en integridad. Cuando hay una verdadera fe, es lo que vemos, hay integridad en la vida del creyente. Si un creyente dice sí, debe de ser así. Y no, a veces nos pasa como personas latinas que no sabemos decir no. Y decimos no, y decimos sí, pero realmente en mi corazón estoy diciendo no.
Pasa muchas veces, ¿no? Como cuando vamos a compartir el Evangelio y le decimos a una persona, sí, venga a la iglesia, no sé qué, esa persona, sí, 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 ¿dónde? No, sí, sí, sí. Pero en su corazón está diciendo, no, no, nunca voy a ir, nunca voy a ir. Y eso es algo que no es confiable realmente. Pero nosotros como creyentes deberíamos decir sí a lo que estamos de acuerdo y cuando no debe ser no. Pero ahora el tema ese es el tema de no jurar. Y el tema de juramento, que si veía un poquito más en cuanto a esto, el juramento es una atestación. ¿Qué quiere decir con eso? Es poner a Dios como testigo para confirmar la fe de lo que decimos. Hemos escuchado muchas veces que no, no, te lo juro por Dios que... Y es tomar el nombre de Dios en vano. Ese es el problema. Que estamos poniendo a Dios como testigo y muchas veces de mi mentira. Muchas veces de lo que no estoy dispuesto a hacer. Así que lo que dice acá, y vemos también que es un eco de lo del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que ya vimos esta parte de lo del Sermón del Monte? Que hay algunos temas que toma Santiago y este es uno de ellos. Que dice, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Tal vez estos como judíos decían, bueno, no estoy jurando por Dios, estoy jurando por el cielo, por la tierra, por otras cosas. Entonces eso me da chance de si no cumplo, pues bueno, no lo estoy haciendo por Dios. No, dicen, no jures ni por nada de eso, mucho menos por Dios. Así que un verdadero cristiano no necesita, decía un comentarista, un verdadero cristiano no necesita adornos para su palabra. Su vida es su juramento. Su integridad es su garantía. Así que este es el llamado de Santiago, de vivir en integridad. Obviamente, Dios cambia nuestro corazón porque realmente nuestro corazón está inclinado a mentir. Muchas veces a quedar bien con las personas o hacer lo que sea por quedar bien con las personas. Pero la realidad es que debemos ser íntegros, debemos de vivir en verdad en lo que decimos y en lo que hacemos. Lo que dices y cómo lo dices revela nuestra condición espiritual, hermanos. También digamos que nuestra lengua, nuestra boca es un poquito del termómetro de lo que está dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Porque dice, Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, es así. Entonces, si nosotros hablamos muy ligeros, realmente eso es lo que realmente está en nuestro corazón. Lo que dices y cómo lo dices revela nuestra condición espiritual. Por eso que más allá de cuidar nuestra boca, que es importante, y de cuidar nuestras palabras, es realmente cuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón si Dios es el que está obrando en nuestro corazón? Algo para aplicar simplemente en este punto es que debemos de ser íntegros, confiables, no ser ligeros en lo que decimos, mucho menos en lo que prometemos a Dios y a los demás. Porque a veces decimos, no, Señor, ahora si me haces esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Somos ligeros muchas veces en hacer eso, pero simplemente queremos salir de una mala situación. Tenemos que, el cristiano realmente necesita ser identificado por ser alguien íntegro, tan íntegro que si alguien, no sé si alguna vez han escuchado que dice, si esa persona te lo dijo, lo va a hacer, ¿no? Que dice, no, si él te lo dijo, ¿quién te lo dijo? Fulanito, ok, si él te lo dijo, no te preocupes que él lo va a hacer. Pero si dicen, pero te lo dijo fulanito, te lo dijo Pedrito, te lo dijo, uy, no, no va a ir, no lo va a hacer. Ya nos creamos una fama también a veces de eso, de si cumplimos o no cumplimos lo que hacemos. Entonces, que cuando alguien hable de nosotros en este sentido, también es, si esa persona te lo dijo, lo va a hacer. No está cumpliendo, ¿verdad? No está jurando o está diciendo a la ligera. Así que muchas veces, hermanos, vamos a tener que decir, ¿sabes qué? No puedo. Me gustaría mucho, a veces que podemos decir, me gustaría mucho hacerlo, pero la verdad es que no puedo, por ciertas circunstancias. Entonces, que el Señor nos ayude en ese aspecto a poder ser íntegros en nuestra manera de hablar. Eso es lo que está diciendo acá Santiago. Y eso obviamente que tiene relación con lo que venía atrás, porque dice, y sobre todo, ¿no? Sobre todo no jures, ¿no? De las cosas que venía diciendo. Entonces, pasando un poquito más al segundo punto, que es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, porque este pasaje, desde versículo 13 al versículo 18,
Es uno de los pasajes más controversiales también. Yo sé que eso ya lo he dicho en otros pasajes, pero es así. Esa es la realidad. Es uno de los pasajes que más se ha tomado y se ha distorsionado en la aplicación también. No han hecho una buena interpretación sobre eso. Entonces, así que tomé más tiempo para poder explicar este pasaje y también poder mirar qué es lo que dicen algunos comentaristas, algunos buenos comentaristas eruditos en cuanto al lenguaje original y demás. Entonces, el punto 2 es que vamos a ver que la verdadera fe se vive en dependencia. ¿Por qué en dependencia? Vamos a hablar del tema de la oración, que es recurrente en este pasaje. Voy a leerlo, dice, versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Voy a ir explicando versículo por versículo. Aquí cuando vemos esta palabra que alguien sufre, y sufre es cuando alguien tiene aflicciones o cuando alguien sufre algún mal. Y ese es de todo tipo. Yo sé que más adelante va a hablar de la enfermedad y a veces cuando ya sabemos qué dice más adelante, digo, todo está hablando de esto. No necesariamente la enfermedad física, pero puede estar dentro de esta aflicción. Pero no es la única manera que somos afligidos. A veces hay una aflicción emocional, a veces hay una aflicción moral, a veces hay un desánimo. De hecho, en este versículo lo que vemos es que dice, si sufre alguien entre ustedes, otra versión dice, alguien está afligido. Y después también dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oración. Entonces lo que dice, estás pasando por tiempo difícil, busca a Dios, acércate a Dios, habla con Dios, derrama tu corazón con Dios, ve y ora. No quiere decir que si haces palabras mágicas se va a componer las cosas, no se trata de eso. Se trata de que la oración es una relación, es una comunión con Dios. Entonces lo que está diciendo acá Santiago es, si estás pasando por dificultades, lo más importante es que vayas y busques a tu Dios. Ese es lo más importante. Porque a veces, ¿qué hacemos cuando estamos en dificultades? Buscamos tal vez otras personas y ves de qué manera puedo arreglar mi situación, que digo, no está mal, pero más bien es en la forma en que yo reacciono a mis problemas, a mis aflicciones, va a mostrar en qué confío realmente en mi día a día. Si en oración estoy pasando por alguna dificultad o alguna aflicción o alguna prueba, es a quién recurro, a quién busco. Lo que me está diciendo Santiago es que busque a quién, a Dios, a la persona correcta, a la mejor persona que puedes buscar, es a Dios. Y después, y este es un estado, también se puede hablar como un estado de ánimo, porque después vemos que dice, está alguien alegre. Y es interesante porque dice, algunos comentaristas, no dice gozoso, que es otra palabra, sino que dice si alguien está alegre, es un estado de ánimo. Está alguien alegre y no está mal, porque en la vida cristiana a veces vamos a estar afligidos y a veces vamos a tener también tiempos de alegre y gloria a Dios por eso. Pero dice que si estás alegre, ¿qué dice? Vete a celebrar con todos. ¿Qué dice? Canta alabanzas. Y de hecho también dice que literalmente es canta salmos. Hay salmos. Y también habla de tocar algún instrumento en esta parte. Si sabes tocar instrumento, ¿verdad? Si no sabes tocar instrumento, no lo hagas, por favor, porque va a ser peor. Pero esa es la realidad. En tu estado de ánimo que a veces tenemos de aflicción, es buscar a Dios. Si estás pasando por aflicciones, si estás en un estado de ánimo donde estás alegre, gloria a Dios, que dice, acércate a Dios alabando a Dios. ¿Ves? Cualquiera que sea mi estado de ánimo, porque a veces puedo pensar que mi estado de ánimo, ahí digamos que estoy pasando por depresión o desánimo, no quieres saber nada, ve y ora. Aún pide a otros que oren por ti. Y también en la alegría, a veces lo que hacemos es, me olvido de Dios también. A veces eso también nos juega en contra, ¿verdad? Donde no vamos al Señor, donde no le agradecemos a Dios porque estamos con salud, porque Dios ha provisto lo que ha provisto y a veces lo dejamos de lado y no voy a Él en alabanza. Y obviamente sabemos que alabar a Dios no solamente es a través de cantos, pero el canto también eso muestra
obviamente este gozo y esta alegría que podemos tener. Así que no importando cuál sea nuestro estado de ánimo, es buscar a Dios. Es lo que está diciendo el autor en este versículo. Más adelante vamos a seguir en este versículo 14, cuando dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Y simplemente quisiera recalcar al principio cuando dice entre ustedes. Parece que el contexto, como lo hemos visto, es la iglesia local. Está hablando a los cristianos que están dispersados, que muchos de ellos estaban no persiguiendo, no experimentando una persecución oficial por el gobierno, pero sí muchas veces por los familiares, a causa de su cristianismo, acerca de su fe en Cristo. A lo mejor tenían burlas y demás, o eran rechazados. Pero dice acá también, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y este es el versículo que más se ha malentendido y más se ha mal aplicado. De hecho, es uno de los pasajes que más les gusta a las personas que tienen este evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde dice, ven, te vamos a ungir y Dios te va a levantar y Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que sufras. No es lo que vemos en la escritura, y obviamente también tenemos que interpretar un pasaje en contexto de la carta y en contexto de toda la Biblia, ¿verdad? No solamente en lo que aislamos estos versículos. Pero bueno, simplemente decir, en este versículo 14, cuando dice, está entre ustedes enfermo, esta palabra enfermo tiene se usaba de tres maneras diferentes. Esta palabra en el primer siglo se usaba de tres maneras diferentes. El primero es una enfermedad física. Una enfermedad física. De hecho, los evangelios lo van a usar de esta forma cuando hablan que estaba enfermo. Cuando Jesús sanaba enfermos, usa esta palabra. Entonces, enfermedades físicas. La segunda forma de que se usaba era también para el débil, o una incapacidad, o una limitación. De hecho, el versículo que leía Dani ahora en Romanos capítulo 8, cuando dice, en cuanto a que la ley es débil, dice, en cuanto a esa débil es que está limitada, la ley no podía salvar a las personas, y no puede salvar a las personas porque es débil, y necesitábamos un salvador. Usa esa misma palabra. Y también lo usa para débil en la fe, o débil en conciencia. ¿Se acuerdan también en Romanos 14, cuando habla del débil en la fe? Cuando dice, hermanos, si alguno come carne y el otro dice no y el otro sí, y no es pecado ninguno de los dos, pero si alguno es débil en la fe, está hablando de su conciencia es débil. El otro dice, yo no puedo comer esa carne sacrificada a los ídolos, pero el otro dice, no, para mí no, los ídolos no significan nada, ahí está libertad, y habla de ese mismo tema. Entonces, ves, no siempre es una enfermedad física siempre, sino también puede hablar de una debilidad, incapacidad o una limitación, como el débil en la fe o débil de conciencia. La tercera forma en que se usaba esta palabra que aparece aquí en enfermo es una necesidad, alguien que estaba en necesidad material, alguien pobre, digamos en un sentido. Si alguien tenía escasos recursos, también se le dice al débil, ¿sí? Al débil. Entonces, de hecho, solamente una vez aparece de esta forma en la Biblia, y es en Hechos, no recuerdo bien el versículo, pero solamente aparece una sola vez. De ahí la mayoría de las veces aparece como enfermedad física en los evangelios, pero la mayoría de las veces que aparece en las epístolas como Efesios, Filipenses, Romanos, aparece como débil en la fe, como una debilidad espiritual, como una incapacidad también que vemos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál se aplica aquí? Porque esa es la realidad. Así como tenemos en nuestro idioma diferentes palabras que dependiendo del contexto es lo que significa esta palabra. Entonces lo que la mayoría dice, bueno, se piensa que es enfermedad o también se puede traducir, ¿hay alguien entre ustedes débil? Lo que quiero decir es que no solamente habla de enfermedad física, sino que también habla de una enfermedad, digamos, de una debilidad. Esa es la raíz. La raíz es debilidad, y esta puede ser débil en alguien que está también angustiado, alguien que está desanimado en la fe, no necesariamente que está enfermo físicamente,
pero obviamente a veces también, ¿no? El estado de ánimo afecta nuestro cuerpo físico, ¿cierto? A veces, porque a veces en nuestro estado de ánimo también afecta nuestro físico. Por veces está uno desanimado y uno no quiere levantar ni la mano ni los pies y uno quiere quedarse acostado, ¿no? Y eso a veces es lo que vemos como depresión. Entonces, voy a ir más adelante, voy explicando más para que entremos más en contexto. Entonces dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Es interesante porque aquí Santiago ya no usa la palabra sinagoga como antes había usado para hablar de la iglesia, ahora sí usa la palabra iglesia, eclesia, como ya la conocemos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué van a hacer ellos? Y que oren por él, ungiéndolo con aceite. Esta palabra ungiéndolo también se aplica como para hacer un masaje, dice, con aceite en el nombre del Señor. Así lo que vemos acá es que esta parte de que a veces hay personas que están desanimadas, deprimidas, el espectro es más grande. No estaría bien si nada más lo reducimos a enfermedad física que también puede contenerlo. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando vemos el versículo 15, también dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. La pregunta es, si hacemos eso con cualquier persona que esté enferma, ¿va a pasar eso que dice acá? Es una promesa de que si alguien está enfermo físicamente, que nos llamen a Greg y a mí, vamos a ir con nuestra botellita de aceite, lo vamos a ungir y dice que la promesa que el Señor lo va a levantar. ¿Es así? Lo que vemos que en la práctica no es así, pero lo que podríamos llegar a concluir es que eso es lo que dice el texto. Pues aquí no es de qué es lo que tú crees o lo que yo creo, sino más bien es qué dice el texto. Porque la cuestión es someterme al texto, ¿verdad? Mi práctica y mi experiencia no está por encima de la escritura, sino más bien la escritura está por encima de mi experiencia. Entonces aquí cuando vemos, cuando dice que los ancianos hacen esto, sin duda que vemos también, vamos a decir qué significa también estas palabras para que nos ayuden a entender. Cuando dice oración de fe, hermanos, toda oración debe tener fe. Si no tiene fe, no va a ser escuchada. Y de hecho, la cuestión y el énfasis no está ni tanto en los ancianos que lo van a hacer, ni en el aceite, porque más bien lo que dice que se tiene que hacer en el nombre del Señor. El poder restaurador o sanador del que venga es el poder de Dios. No el del aceite que viene de Israel o el del aceite que viene de no sé dónde y que te venden ese frasquito por no sé cuántas cosas como el aceite curativo, sanador, milagroso. Eso es un fetichismo, hermanos, realmente. El fetiche quiere decir que le atribuyes poderes sobrenaturales a cosas que son inanimadas. Eso es. Y no es así. Nosotros le atribuimos el poder a quien puede hacer cualquier cosa que es Dios. Entonces simplemente recordar eso. Después, ¿qué sigue diciendo? En el versículo 15, y ahora voy a ir un poquito más adelante, cuando dice el versículo 15, restaurará al enfermo. Esta palabra restaurará también se usa como salvar y también se usa como librar. Y después dice también librará, levantará al enfermo. Y aquí esta palabra enfermo es diferente a la que apareció antes. En el versículo anterior que decía enfermo, son estas tres formas de interpretarlo, tres formas que significan, pero en esta parte no es la misma palabra en el original. Sé que en el español aparece de la misma forma, pero en el original, esta palabra en el versículo 15, enfermo, habla de alguien que está cansado. Alguien que está fatigado. Y eso a veces puede pasar, mis hermanos, cuando estamos desanimados o cuando estamos también enfermos, a veces sentimos una carga muy fuerte. Y a veces estoy cansado, estoy desanimado porque las cosas no salen bien en mi trabajo o porque tengo mucha carga con mi familia o con mi matrimonio o con la crianza de mis hijos o ya estoy teniendo problemas con mi jefe. Todo eso trae carga y todo eso también nos cansa, digamos, en nuestros estados de ánimo.
Entonces lo que está diciendo acá el Señor es que dice que el Señor, la oración, dice de fe, restaurará al enfermo. No es que existe una oración de fe específica para este tema, ¿no? No es que vieron como algunas religiones que dicen, ora la oración del trabajo, ¿no? La oración del trabajo y Dios te va a dar trabajo. Ahora la oración del enfermo y Dios va a restaurar. Ahora la oración del matrimonio y no quiere decir eso, sino simplemente que debemos orar en fe. Y fe significa creerle a Dios. Fe significa creerle a Dios y en dependencia de Dios. Eso es lo que significa fe. Fe significa dependencia de Dios. Así que no es lo que yo quiero hacer, no es como quiero que Dios lo haga, sino que la oración me recuerda que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es el que me lleva al Padre, no es por algo que yo haga. Más adelante dice, y el Señor lo levantará. Cuando dice acá, esa levantará, es también la palabra restaurar. Palabra dice que va a restaurarlo. Va a restaurar a aquella persona que está pasando por dificultad, aquella persona que está pasando por aflicción. Y dice, y si ha cometido, entonces aquí viene una condición, no toda esta debilidad o enfermedad o depresión no siempre tiene que ver con pecado. Pero si está relacionado con algún pecado que no se ha confesado, ¿qué dice? Confiéselo, ¿no? Entonces dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces esa persona entiende, y revisando su vida, él entiende que hay algo que él no ha confesado, es el tiempo de confesar. Es el tiempo de venir delante del Señor y decir, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Como te digo, no siempre quiere decir que si algo te está pasando es por pecado. El ejemplo ya lo tuvimos con Job, ¿no? Job no era por pecado, sino simplemente Dios quería obrar en su vida. Dios quería mostrarse a la vida de Job. Dios está obrando en nosotros para que podamos ser hechos a la imagen de Cristo, ¿cierto? Y entre esos, ¿se acuerdan lo que dijo Santiago en el capítulo 1? Que van a venir, ¿qué? Pruebas. Y dice que eso nos debe de llevar a tener gozo dentro de la prueba. Ahora, ¿a quién le gusta ser probado? A ninguno. A ninguno nos gusta ser probado, pero es necesario. Es la escuela de Dios. Es la forma que Dios nos ayuda a que confiemos más en Él y dejemos de confiar en mí mismo. Dejemos de confiar en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría y nos rindamos y digamos, Señor, no puedo. Porque esa es la realidad. La realidad es que no puedo, pero a veces no soy o no soy capaz o no quiero reconocer que no puedo. Porque mientras todo esté bajo control, me gusta que todas las cosas estén bajo control. Me empiezo a desesperar cuando las cosas empiezan a salirse de control. Y Dios le gusta que se te salgan de control, ¿para qué? Para que vayas y lo busques. Para que busques. Pero no solamente cuando se salen de control, porque hemos dicho, si algo no está alegre, ¿qué? Vaya y cante alabanzas delante del Señor. Así que eso es lo que vemos en esta parte, les serán perdonados. Y aquí vemos esta parte, entonces es un espectro, como yo te decía, no simplemente es en cuanto a la enfermedad física, sino simplemente también es una debilidad. Y como yo te digo, esta debilidad o esta enfermedad puede ser espiritual también. También es algo para que podamos llamar a nuestros hermanos, en este caso a los ancianos, para que ellos puedan ver. El poder no está ni en la oración de los ancianos, porque no es que estamos en una élite, ni que estamos en un nivel más arriba, más cerquita de Dios, los ancianos, no. Dice que delante de la cruz el terreno es parejo, todos estamos en el mismo nivel, dijéramos. Todos somos salvos y todos tenemos acceso a Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Así que eso no significa que va a ser de esta forma. Ahora, en la práctica, si alguien está enfermo, hermanos, háganos saber. Si alguien está deprimido, si alguien está por los suelos, háganos saber, hermanos, también como ancianos, digamos, una forma práctica es, hermano, háganos saber. Porque a veces dicen, es que el pastor no vino a visitarme, pero nunca supimos. Entonces también dice que llama a los ancianos. Llama a tus hermanos también.
Eso también es bien importante que podamos saberlo como tus pastores. No quiere decir, a veces se piensa, no, es que los ancianos tienen muchos trabajos por hacer y a lo mejor no los quiero, interrumpir o molestar. Mis hermanos, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro cuidado, es parte de nuestro amor y de nuestro servicio a la iglesia. Hasta ahí, entonces vemos, y después dice versículo 16, dice, por tanto, entonces es como consecuencia de esto, de esta situación, dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Ves? Otra vez se usa la palabra sanados, pareciera que está hablando de una enfermedad física, pero ¿ves que el contexto no está hablando de enfermedad física en ese versículo? Porque vemos acá que cuando llegamos a este versículo es sanar, aquí se puede usar como curar físicamente, pero también se usa para librar de algún mal. Por ejemplo, lo usa Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando habla de Jesús, dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y esa no es una enfermedad física, sino es una enfermedad, obviamente, una restauración, ¿verdad? A los quebrantados, aquellos que los libra de ese mal, o nos libra del pecado que nos asedia. Cuando dice acá, entonces dice, oren unos por otros, confiésense sus pecados. Es que, hermanos, lo que vemos aquí en la práctica es confesar nuestros pecados los unos a los otros. No dejar conflictos sin terminar, sin arreglar conflictos. Necesitamos arreglar los conflictos con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con las personas que tengamos conflictos. Y aquí, como dice, confesar nuestros pecados unos a otros. Y después también que dice, oren unos por otros y serán sanados. Nuestras relaciones necesitan ser restauradas. Es así. Y eso es lo que nos ayuda a pedir perdón, a examinarnos y pedir perdón y también perdonar a aquellas personas que me han ofendido en la práctica. Porque eso es lo que vemos también en esta parte. Para que podamos sanar nuestras relaciones. Hermanos, esa es la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana es que a veces vamos a pasar por dificultades, a veces voy a ofender a otros, a veces otros me van a ofender a mí, y no quiere decir que con eso me tengo que ir de la iglesia. Esa no es la forma hemos hablado de esta parte, esa no es la forma de arreglar la situación. O decir, bueno, ya la voy a hablar y hacer como que ya pasó todo el tiempo, lo cura todo, ¿no? Alguien podría pensar, no, ya se olvidó, ya me perdonó. No, tenemos que venir con las personas y arreglar los problemas, los conflictos. Pedir perdón, ser perdonado y también asimismo ya no sacar ese mismo pecado que habían cometido contra mí o que yo he cometido contra otros. Termina diciendo ese versículo, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y hay muchas frases acá que, como yo decía, se pueden malinterpretar. Y por ejemplo acá cuando dice la oración eficaz, casi uno podría pensar que es una oración diferente, de algún tipo diferente, y que esa sí va a ser contestada por Dios. Las demás no sabemos, pero esta que se haga eficaz sí va a ser contestada. Y realmente para cuando hablamos de esto, esta palabra eficaz es un verbo que significa funcionar. La oración que funciona, dijéramos. La oración que sirve, eso es lo que quiere decir eficaz, ¿no? La oración que sirve, la oración que funciona, ¿cuál es? Dice este versículo, la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Puede mucho o puede lograr mucho. Aquí cuando vemos, como decía, eficaz, y esta palabra eficaz también aparece en Filipenses 4:13, ¿no? Todos conocemos este versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice, es como diciendo, esta oración todo lo puede. ¿La oración de quién? La oración del justo. La oración que es de la persona que ha sido declarada justo. Entonces eso quiere decir que todo lo que yo he sido declarado justo, entonces todo lo que yo ore, Dios lo va a conceder. No es así, aún en la práctica lo vemos que no es así.
¿Por qué? Pero es algo como lo que dice ahí en el Salmo, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a veces casi siempre está el énfasis en, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero se pierde un poquito la parte principal. La parte principal que dice, deleítate, ¿quién? En Jehová. Entonces, cuando mis deseos, cuando mis afectos están alineados a los de Dios, porque me estoy deleitando en Dios, dice, entonces Dios va a hacer las peticiones de mi corazón, porque mis afectos y mis deleites están ahora en Dios. Ahora lo que yo pida no van a ser egoístas. Mis pedidos ante Dios no van a ser egoístas porque mi deleite está en Dios y van a ser más sincronizados a lo que Dios quiere. Entonces algo muy parecido está diciendo acá. La oración del justo, o sea, el justo va a pedir conforme a ¿quién? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que ya hemos hablado sobre este tema de la oración? Cuando dice, Santiago mismo dice, bueno, es que ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Pero después piden y piden mal. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deseos, para sus deseos egoístas. Y hermanos, a veces podemos pedir cosas buenas, pero por motivos egoístas. Puedo pedir, no puede ser que yo diga como jovencito, pueda decir, ay Señor, cura a mamá, por favor ya restáurala, porque si no me va a tocar a mí hacer la comida. O tengo que hacer esto, ya tengo que hacer esto, tengo que limpiar. Y uno puede orar egoístamente por algo bueno, pero con motivos totalmente egoístas. Entonces, eso es lo que vemos acá. El justo, más bien, va a adecuar su oración a lo que es la voluntad de Dios, ¿no? A cuál es la voluntad de Dios, buscando simplemente la voluntad de Dios y para su gloria. Y para esto, el autor lo que hace en el versículo 17 es que nos va a dar un ejemplo. Entonces ya dijimos, no necesariamente es hablar de una enfermedad física, pero sí también de este aspecto de necesidad. Versículo 17, el autor dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es interesante acá, quiero que me acompañen a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17 es interesante porque cuando el autor habla de algún ejemplo, y en este caso usa el ejemplo de Elías, y Elías para el pueblo judío era uno de los mayores profetas. Así que lo que usa acá es al profeta Elías. Ahora, lo que vemos en primer libro de Reyes, en primer versículo te voy a ir leyendo, dice acá que Elías el tisbita, dice que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit que está al oriente del Jordán. Es interesante que la oración de Elías no aparece, no está registrada, pero Elías al ver que Acab, un hombre malo, que después lo podemos ver por el contexto, y cómo ellos se iban conforme a los dioses, ¿no? Atrás la idolatría, ese es lo que hace Elías, no es que a Elías se le ocurrió, no, yo creo que sería un buen castigo, sino que Elías está orando a Dios por algo que Dios le dijo que tenía que hacer. Eso es lo que vemos acá, porque no vemos tampoco la oración, no vemos cómo lo hace, pero es interesante que dice Santiago que él oró fervientemente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte de fervientemente, porque esta palabra fervientemente es oró con oración, literalmente. Oró con oración. Y la cuestión es que oró, y esta palabra con oración es que va dirigida a Dios.
Oró, pero dirigiéndose a Dios. Es que esa es la cuestión. Fervientemente no significa que, si oro así apasionado y con más fuerza y diciendo, así como a veces oran, ¿no? Estos pastores de, Señor, por favor abre los cielos y envía fuego. O sea, entre más, si yo le echo más enjundia, voy a ser más escuchado. Y no es eso. Aquí quiere decir que si tú oras a la persona correcta, vas a ser escuchado. Pero por Cristo Jesús, no por lo que tú haces. No a causa de que Elías era perfecto. Porque dice la oración del justo. Y cuando me dice la oración del justo, y después me da el ejemplo de Elías, él es un justo. Pero vemos la vida de Elías y no era perfecto, ¿cierto? Elías no era perfecto, pero era obediente a lo que se le dijo. De hecho, si tú puedes leer la historia de Elías, después en un momento se acobarda y se va, y de hecho hasta se va en depresión. Y alguno que dice, ¿y este es el justo que me habla la Biblia? Esa es la realidad de la vida cristiana. A veces vamos a estar, acá delante de los profetas de Baal, y el Señor vino y consumió el sacrificio y todo eso. Muy bien a todo eso. De hecho, hasta Elías haciendo sarcasmo, ¿verdad?, de lo que estaba pasando ahí. Pero después también lo vemos allá cuando Jezabel le dice, te vamos a matar. Y él dice, ay, no, pobrecito de mí. No hay otro como yo que sigue al Señor. Y el Señor diciendo, no te equivoques, tengo más gente. No eres el único. A veces nos pasa así, ¿no? Como cristianos. No, solamente yo estoy sufriendo, Señor. Seguramente todos los demás. No es así. Pero es la realidad de esto. A ver, y quisiera ir más adelante en cuanto a esto. De hecho, cuando Jesús dice, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Si lo pides en oración. Y Él también, ¿se acuerdan que Él nos deja el tema del Padre Nuestro, de cómo nos acercamos a Dios porque Él es nuestro Padre? En adoración a Dios, santificado sea tu nombre. Pero la pregunta es acá, Elías, ¿por qué oró Elías? Oró Elías porque no hubiera lluvia por años. De hecho, no dice ahí en el texto, no dice que por 3 años y medio. De hecho, en estos capítulos no vas a encontrar que dice 3 años y medio. Sino solamente va a decir por años, y en un momento va a decir al 3er año, pero Santiago, que está siendo inspirada la palabra de Dios para él dice que fueron 3 años y medio. Entonces a veces se redondean también los números, pero Santiago es más específico. Después quisiera ir en Reyes 17, ahora vamos a Reyes 18, capítulo 18, versículos 17 y 18, solamente rápida en esa parte, dice, 17 dice, cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Dijo, y él le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Entonces lo que Elías oró es a causa de una disciplina que Dios quería traer a su pueblo. Y aquí está dando cuál es la razón de por qué oró Elías así. Y es que Dios se lo mandó. Ahora vamos a saltar a 18, 41 al 46. Dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Fíjate, ya se está oyendo el estruendo de mucha lluvia, y todavía Elías no ha orado. Elías todavía no ora para que llueva otra vez. Pero él dice que ya se escucha el estruendo de mucha lluvia. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. ¿Qué está haciendo? Está orando. Y después dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le dijo, ¿cuántas veces? 7 veces. Le dijo, ¿qué? Vuelve a mirar. O sea que 7 veces le dijo, ve a ver. Y después dice, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez, él dijo, veo una nube tan pequeña, como la mano de un hombre que sube sobre el mar.
Y Elías le dijo, sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, dice, y hubo gran lluvia, y Acab montó su carro y fue a Jezreel, y ya después lo demás en la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo mejor si leemos Santiago, digo, oh, entonces voy a orar como Elías oró. Ah, entonces si digo estas palabras, Dios va a cumplir lo que yo quiera. Pero no vemos que estén registradas las oraciones. Solamente en el principio no vemos que oró. Él dice, es el mensaje, Dios ha dicho esto. Y después al final, cuando va a terminar la sequía, él dice que nada más, lo único que dice es que se agachó en tierra y puso su rostro sobre sus rodillas. Y decimos, ¿y dónde está la oración ferviente? Y vemos también repetición, ¿no? Porque él fue constante, él no oró una sola vez, sino que oró, ¿qué? 7 veces. Fue perseverante en su oración. No quiere decir que en la primera, Dios ya lo hizo. Entonces simplemente hay algunas cuestiones que podemos ver de manera práctica, que a veces podemos malentender. Porque hago una oración de fe, a la primera voy a ser contestado, como a veces nos hacen creer. No, a veces requiere que seamos perseverantes en nuestra oración, pero porque es la voluntad de Dios. Dios se lo hizo saber de alguna forma a Elías y Dios lo estaba usando a Elías. Entonces, la cuestión también es y vemos que en medio de esto está el capítulo 17, cuando se acuerdan esta situación de que Elías resucita al hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Y es interesante porque dice, versículo 17, dice, pero sucedió que después de estas cosas se cayó enfermo el hijo de la mujer de la dueña de la casa y su enfermedad fue tan grande que no hubo aliento en él. O sea que murió. Y después vemos que en el versículo 20 dice, y clamó al Señor Elías, dice, oh Señor Dios mío, has traído también mal haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. ¿Y qué dice? El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió. Si el pasaje de Santiago estuviera hablando específicamente de sanación a un enfermo, y si tú tuvieras que escribir conforme a una historia del Antiguo Testamento, ¿cuál usarías? Esta, ¿no? Usarías este, clarísimo. Mira, ahí dice, si tú oras como Elías, un niño enfermo que aunque muere, si tú oras, va a ser restaurado. Dios lo va a sanar. Pero Santiago no menciona esa historia. Menciona la sequía. Y la sequía tenía que ver con la maldad del pueblo, y tenía que ver con la pecaminosidad del pueblo, y tenía que ver con la idolatría del pueblo. Era, digamos, una enfermedad espiritual. ¿Verdad? Todo eso es lo que vemos ahí, porque digamos, a veces decimos lo que escribe el autor y también es por qué no escribió mejor eso. Si está en medio del relato que él menciona. Entonces, realmente ese pasaje que vemos de Santiago realmente está hablando de una enfermedad física solamente y que siendo ungido Dios me va a responder. No es así. La oración de Elías es porque fue respondida a causa de que estaba sincronizado con la voluntad de Dios y que él oró al Dios verdadero. Eso es. Y lo que podemos hoy aplicar es que hoy mi oración puede ser respondida no porque oro fervientemente, no porque hago otras cosas, sino porque oro a Dios y porque mi oración está sincronizada con la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere así, Dios lo va a hacer. Si Dios no lo quiere así, Dios no lo va a hacer. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Entonces, simplemente, y hablando de fervientemente, permíteme tomar un momento más. La pregunta es, ¿cómo oró? Ya vimos cómo oró con la viuda. Ahora vamos a ver cómo oró contra los profetas de Baal. Capítulo 18, versículos 26 al 29. Del 26 al 29, ¿se acuerdan que dice? Entonces, dice los sacerdotes, dice,
Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban según su costumbre, con espadas, con lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. ¿Pero qué? No hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hermanos, esto no es una oración ferviente. Podríamos pensar que esto sería un buen ejemplo de una oración ferviente. Oh, wow, vamos y dancemos y hago sacrificios y hasta me puedo rasgar y hasta puedo prometer lo que yo pueda prometer. Pero el problema de esta oración de esta forma, no solamente la forma, sino a quién va dirigida. Y nuestra oración sabemos que puede ser contestada porque es a través del sacrificio de Cristo Jesús que Dios nos responde. Entonces es una buena forma de mirar que eso no es lo que quiere decir, porque a veces pensamos que si oro, fervientemente por usar palabras más teológicas o más rebombantes, o por la palabrería, o por hablar, o por hacer largas oraciones como lo hacían los fariseos, por eso voy a ser escuchado, y eso no es así. Sino es solamente por la obra de Cristo. Vamos a regresar a Santiago, por favor. Sé que me estoy un poquito alargando, pero era un poquito para mencionar esta parte. Mis hermanos, te animo para que puedas vivir en dependencia delante del Señor en oración. No para que Dios cumpla tus deseos, no para que Dios cumpla nuestros caprichos, sino para que en dependencia, en oración, busquemos la voluntad de Dios y busquemos estar cerca de Dios. 1 Pedro capítulo 5 dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa cuál sea la situación en la que estemos pasando, mis hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. En el punto número 3, versículos del 19 al 20, estos son los dos últimos versículos, dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Versículo 19, cuando dice se extravía, es alguien que ha sido desviado o alguien que ha sido engañado. Mis hermanos, y dice también de la verdad. Cuando habla de la verdad, habla de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Cuando vienen falsos maestros y son desviados a causa de lo que ellos enseñan, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, que dice que si tú haces tal cosa, Dios te va a bendecir y Dios no quiere que seas pobre y demás. Y hay otras cosas también más sutiles en cuanto a esto. Y obviamente entre estos viene la iglesia local, porque sigue diciendo: entre ustedes se extravía, si alguien le hace regresar. Mis hermanos, la iglesia local es bien importante para nuestra vida como cristianos y para nuestra perseverancia en nuestra vida cristiana. La iglesia local juega un papel muy importante, porque acá dice, si alguno lo hace volver. Y obviamente sabemos que hay otros creyentes que nos ayudan. Dios nos ayuda a permanecer, Dios nos preserva, nosotros permanecemos, pero lo que Dios usa para ayudarnos a permanecer fieles es otros creyentes. Otros creyentes que nos animan, que nos ayudan y que también a veces nos amonestan. Que a veces también todos tenemos puntos ciegos y que a veces un hermano va a venir a exhortarme, a animarme, a decir: cuidado con esto porque el engaño del pecado es muy sutil para todos nosotros. Por eso es que tenemos que estarnos cuidando. La iglesia local, y en la iglesia local hay verdaderos creyentes y hay no creyentes. No creyentes, y hay unos que profesan ser creyentes aunque no lo son, y hay personas que aún no profesan ser creyentes y no son creyentes. Entonces simplemente decir eso, las iglesias son comunidades, familias de fe.
Es por eso que Dios quiere que nos ayudemos mutuamente para perseverar en la fe. ¿Cómo es que Dios nos mantiene en su familia? ¿Cómo nos guarda Dios de alejarnos de Él? ¿Cómo preserva Dios nuestra salvación hasta el fin? Por medio de ustedes, iglesia. Obviamente de su poder. Obviamente Él dice, nadie nos arrebatará de su mano. Nadie, absolutamente nadie. Aun si tú te quisieras salir de Él, Él no te va a dejar porque tú eres su oveja. Si eres un cristiano verdadero. Si después de un tiempo tú te alejas del Señor y vas digamos, niegas tu fe y no quieres saber nada del Señor, nunca fuiste salvo. No se pierde, más bien nunca la tuviste. Lo que dice también en cuanto a esto, la iglesia es uno de los medios diseñados por Dios que usa para mantenernos fieles. Spurgeon decía en cuanto a la restauración de un hermano, dice, no hay hombre tan firme que no pueda caer. ¿Sí? Eso debemos, bueno, ni hombres ni mujeres. No hay hombre tan firme que no pueda caer y no hay hombre tan caído que no pueda ser restaurado por la gracia de Dios. Amén. Pero en las dos cosas tenemos que cuidarnos. No hay hombre tan firme que no pueda caer. Mis hermanos, todos tenemos que tener cuidado. No podemos decir, no, yo nunca voy a caer en eso. Si dices eso, eres el primer candidato para caer en eso. Y la otra es que dice, no hay hombre tan caído que no pueda ser restaurado por su gracia. Mis hermanos, todos caemos, todos nos equivocamos, pero no hay cosa en la cual Dios no me pueda restaurar. Porque su gracia es mayor. Si no eres miembro de esta iglesia, mis hermanos, si no eres un miembro activo, donde has pasado con tu membresía, venido acá, firmado tu pacto de membresía, te animo a que lo hagas. Te animo a que seas perseverante en eso, a que seas también intencional en hacerte miembro de esta iglesia. Y si no es de esta iglesia, busca hacerte miembro de otra iglesia. No te preocupes, no estamos diciendo que solamente nosotros tenemos la verdad. Pero lo que sí queremos es que puedas vivir bajo la cobertura de una iglesia donde otros hermanos están comprometidos contigo en velar por tu alma y tú puedas velar por el alma de otros. Mis hermanos, esto es parte de la membresía, esto es congregarse. Pero si tú no te identificas como un creyente, también quiero decirte algo, tu alma está en peligro, necesitas que Dios te salve. Porque acá dice que la multitud de pecados, ¿verdad? Tu alma está en peligro. Así que si no eres un creyente, si tú te identificas no como cristiano y dices, bueno, para mí está bien solamente escuchar, necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean borrados, no solamente cubiertos, sean borrados y ya de estos no habrá memoria delante del Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, somos llamados a perseverar hasta el final. Ese es el llamado que tenemos. La fe, la verdadera fe, trae frutos. No somos salvos por tener frutos, pero si somos salvos, va a haber fruto. Así que mis hermanos, somos llamados a perseverar hasta el final y Dios nos preserva para llegar al final. Dependamos del poder de Dios en todo tiempo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.